Casiopea y Víctor, muchas gracias por tomar esta videollamada en este espacio de Mega Noticias. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Víctor. También gracias por la invitación. Ahorita me puse a stalkearlos en Twitter y la verdad, después de leer algunos tweets que han publicado en los últimos días, de finales de diciembre a la fecha, pues me da terror pensar que voy a llegar a mi casa y no voy a tener energía eléctrica, o me da terror salir de mi casa y pensar que está contaminado el ambiente y me puede dar alguna enfermedad. ¿Así está la situación en México en materia de energía, Casiopea? Sí, desafortunadamente no hemos seguido la trayectoria que teníamos esperado de acuerdo a nuestra planeación de integrar cada vez más energías renovables. Este fue el último año en el que entraron las subastas, los proyectos que se asignaron mediante las subastas, que es el último mecanismo, el único mecanismo que teníamos para una integración masiva de energías renovables. Y estas subastas están suspendidas, entonces no tenemos ninguna otra alternativa para asegurar la integración de proyectos de gran escala y sobre todo en el volumen que necesitamos para asegurar una transición energética que permita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que permita reducir costos también a base de aprovechar las energías renovables y que permita cumplir con compromisos nacionales e internacionales de cada vez desplazar más el consumo de energía fósil para la generación eléctrica. Sí, ahora, Víctor, un tuit del 19 de enero dice: este gobierno prometió no fracking y ya rompió su promesa. Bueno, nunca la cumplió, pero también medio dijo de impulsar la energía renovable y solo usó a algunos burros para que le hicieran propaganda. Fíjense por quién votan, dice Víctor Ramírez, y coloca usted unas fotografías de plantas de la Comisión Federal de Electricidad, pues contaminando. Ok, bueno, creo que hay que poner en contexto, esta denuncia es una denuncia que hago todos los días, y cuando digo todos los días son todos los días, de lunes a domingo, y lo que hago es poner fotos de emisiones que se dan en plantas no solamente de CFE, sino de Pemex en todo el país. La realidad es que hay una serie de plantas que ya deberíamos de estar buscando cómo retirar, básicamente las termoeléctricas, y que generan dos problemas para el mexicano. El primero es que, tres, el primero es que es la energía más cara que podemos consumir en el sistema, llega a tener un costo de más de 2,000 pesos por cada megawatt hora que genera, mientras que la limpia está por abajo de los 400 pesos por cada megawatt hora. La segunda es que es sumamente contaminante, hay zonas que tienen afectaciones graves por la contaminación, por ejemplo, en Monterrey o la Ciudad de México, que reciben una cantidad de azufre importante por la quema de combustible, y la otra es que finalmente nos están quitando competitividad como país, y estamos teniendo problemas ambientales. O sea, la verdad es que son muchos daños, encarecen, contaminan. Yo no veo ninguna ventaja hasta ahorita, a menos que Casiopea vea algo. Sí, ¿qué pasó el día 28 de diciembre, Casiopea? Mira, todavía no lo sabemos con certidumbre porque nos hace falta un reporte del operador del sistema que se nace, y también nos haría falta un reporte de la Autoridad de Vigilancia del Mercado que lo sostiene la CRE. Sin embargo, de las explicaciones que nos han dado es que una línea salió de operación. Y la pregunta no es por qué salió de operación, si fue por un incendio, etcétera, sino por qué por una salida de operación de una sola línea es que podemos perder el 25% de la carga del país. Entonces, eso quiere decir que nuestro sistema el día de hoy no tiene la suficiente redundancia, ni la suficiente resiliencia, ni la confiabilidad para poder asegurar el suministro eléctrico ante cualquier evento crítico. Y eso es lo que deberíamos de estar discutiendo, de qué ha pasado para que nuestro sistema no haya evolucionado en línea con la integración de nueva capacidad de generación, sea renovable o no. ¿Por qué no ha crecido al ritmo de la demanda, que crece más o menos entre un 2-3% al año? Porque tenemos un rezago en inversiones de transmisión desde el 2015. Y eso es lo que debería de estar en la mesa de discusión, porque este sistema no está cumpliendo con los parámetros de seguridad, de confiabilidad, pero me estoy refiriendo al sistema de transmisión, que siempre se está hablando de la parte de generación, pero en realidad nuestro sistema de transmisión como tal debería de ser confiable por sí mismo, redundante y tener las capacidades de aislar cualquier evento crítico para evitar una afectación mayor como lo que vivimos el 28 de diciembre.
Sí, esta situación que nos describe Casiopea, que por lo que me dice, por lo que nos comparte, no es de este sexenio, sino viene del sexenio anterior, y este sexenio, por lo que veo, ha continuado con este rezago que pues heredó del sexenio de Enrique Peña Nieto en el tema de la distribución de energía. En el caso de que nos describe Casiopea, Víctor, ¿significa esta situación que pudiéramos volver a eventos como en los años 70, en los años 80, que había apagones constantes del servicio de energía eléctrica en grandes zonas del país? Había apagones para que alcanzara el suministro, para que pudiera haber para todos. Sí, tenemos riesgos cada vez más altos de apagones en algunas zonas específicas del país. Por ejemplo, la península de Yucatán sigue teniendo un crecimiento económico importante. Probablemente la pandemia haya evitado cierto crecimiento, pero sí había un incremento de consumo en algunas zonas como la península de Yucatán, que no tiene un incremento en la capacidad de generación y que cada vez está más en riesgo. Entonces, lo que ha estado haciendo CFE es tirar carga, como le decimos, desconectar algunas partes del sistema para hacerlo más pequeño y así evitar que se caiga todo el sistema en toda esa región. También hay otro asunto, y hace un rato lo quería decir, estas plantas también, las que están usando combustibles, tienen cada vez más indisponibilidades por fallas. Entonces, por ejemplo, si el gobierno dice, el problema es que las energías renovables son variables, sí, pero la variabilidad de las energías renovables la puedes predecir, usas sistemas meteorológicos, usas predicción de generación, pero las fallas de las plantas viejas, de las plantas que usan combustibles y que de repente no puedes usar porque tienen fallas no previstas y que no puedes predecir, pues es un riesgo todavía mayor. Entonces cada vez estamos acercándonos más a riesgos de apagones como el que se dio el pasado 28 de diciembre, como los que se dieron en 2019 en Yucatán, y hay que decir que esto es ajeno a un asunto de renovables, es más bien un asunto, como bien dice Casiopea, de que no se ha modernizado el sistema como debería desde 2015, ¿no? Sí, hace unos días los ahora exsecretarios de Estado, de Energía y de Comercio de los Estados Unidos enviaron una carta al gobierno mexicano, un oficio al gobierno mexicano, reclamando la política energética que ha implementado México, concretamente a los bloqueos que ha puesto la Secretaría de Energía en materia de energías limpias, una decisión que ha supuesto la revisión de contratos y ha dado un giro bajo argumento de seguridad energética. Esto que plantea el gobierno de Estados Unidos, bueno, el gobierno anterior, que me imagino que, no me imagino, seguramente el gobierno de Joe Biden va a validar, esto que plantean y que reclaman al gobierno mexicano, ¿les asiste la razón a Mike Pompeo, a Wilbur Ross, a quien dirigió también el área de energía en la administración federal de Donald Trump, Casiopea? Mira, lo que estamos viendo desde el año pasado es un retraso innecesario en los trámites del sector de energía, tanto en la parte de aprobación de nuevos permisos como en la parte de interconexión. Y estos han venido justificándose por la suspensión de actividades de la pandemia. Pero también lo que hemos visto es que los trámites de CFE han tenido preferencia, pero cualquier solicitud que venga de un inversionista privado, sea nacional o extranjero, sobrepasa los tiempos de trámite por mucho. Y cuando se le pide una justificación a la Comisión Reguladora de Energía o incluso al SENACE, se justifican a través de la suspensión de plazos derivados de la suspensión de actividades para evitar la transmisión de COVID, pero que esto no necesariamente tiene por qué privar de que sigan haciendo su trabajo y sigan dando cauce a la revisión de los expedientes. Entonces, estamos viendo que no se están otorgando nuevos permisos, no se está otorgando acceso a la interconexión, y esto curiosamente nos suena a los lineamientos de la política de confiabilidad. Entonces, parece que a través de barreras administrativas se encontró la manera de evitar el otorgamiento de nuevos permisos y evitar el acceso abierto al sistema de interconexión. Entonces, nos hace dudar mucho sobre si efectivamente son esas barreras de que no les permite a los administrativos poder revisar tus expedientes, o si en realidad es una línea más política que está haciendo de todo por demorar el otorgamiento de nuevos permisos. Sí, en ese sentido, ¿qué esperar del gobierno de Joe Biden en relación al tema de energía y su relación con México, Víctor?
Ok, bueno, lo primero es que yo quisiera complementar un poco la respuesta de Casiopea respecto al asunto de la carta de los secretarios de Estado de la administración anterior en Estados Unidos. Una parte principal es que el gobierno mexicano, por lo menos la Secretaría de Energía, ha respondido que el acuerdo es respetar la constitución de cada uno de los países. Sin embargo, el gran problema que tenemos es que justamente el Estado mexicano ha emitido actos administrativos que van en contra de la constitución, y tan es así que ya hay amparos en los que el Poder Judicial dice esta política o este acuerdo que emitió el gobierno federal va en contra de la constitución y por lo tanto dio los amparos. ¿Qué esperar? Yo creo que la administración de Biden está todavía más metida en el asunto de renovables. Recordemos que Donald Trump decidió sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, y uno de los primeros actos el día de ayer de Joe Biden fue regresar a México al Acuerdo a Estados Unidos al Acuerdo de París. Entonces yo esperaría que, como uno de los principales socios comerciales, el tercer socio comercial de Estados Unidos, México se vea obligado a ir en esta misma avalancha, en esta misma bola de nieve, que esto crezca y que el gobierno mexicano empiece a respetar sus propias leyes, su constitución, dando así apertura a toda la inversión pública y privada que necesitamos, y que además hay que decirlo, y hay que decirlo con todas sus letras, disminuye los costos de energía y genera energía más limpia para los mexicanos que lo que actualmente tenemos o podemos aspirar. Sí, ahora vamos al tema del día a día. Sí, adelante. No, me gustaría solamente hacer una pequeña intervención para hablar de que no nada más es un tema con Estados Unidos, si es un tema a nivel internacional. México decidió no incrementar sus obligaciones para cumplimiento del Acuerdo de París. Decidió hacer prácticamente un copy-paste de sus obligaciones de 2015 y no las incrementó. Y eso es un compromiso que va más allá de los acuerdos comerciales que tenemos con Estados Unidos y con Canadá. Es un compromiso a nivel internacional donde todos los países decidieron esforzarse y poner todo de su parte para implementar las actividades necesarias para evitar que el planeta se caliente en más de 2 grados centígrados. Y si hay algún país o una gran economía como México, que es uno de los principales emisores a nivel internacional, que no está poniendo de su parte, debería de haber consecuencias a nivel internacional por los pactos que ha adquirido. ¿Cómo ves, Víctor? Ahora, finalmente, a los consumidores mexicanos, a los ciudadanos, lo que les interesa es llegar a su casa, llegar a su oficina y que haya energía eléctrica, pero también energía eléctrica a precios accesibles, sobre todo en los estados de la República donde las temperaturas son extremas. Hablamos de estados y municipios donde tienen temperaturas superiores a los 40 grados, 45 grados centígrados durante 8 meses del año, y el consumo de energía eléctrica se dispara. Lo que quisieran estas personas, estos ciudadanos, es tarifas accesibles. ¿Podemos esperar en el futuro pues suministro suficiente de energía a precios accesibles? ¿O cómo está el tema de los precios, Víctor? Si mantenemos la política energética actual, yo no veo forma en la que en los hechos tengamos una disminución del costo de la energía eléctrica. Muy global, CFE tiene costos desde 1,150 pesos del megawatt hora, que es la hidroeléctrica, hasta costos superiores a los 2,800 pesos, que son los de combustión interna. La iniciativa privada, después de las subastas, entrega costos bastante más bajos. El costo ahorita de entrega, según el último reporte, es de 381 pesos por cada megawatt hora. Estamos hablando de la cuarta parte del promedio de CFE. Y si mantenemos la urgencia es mantener al monopolio, fortalecer al monopolio, difícilmente estos costos van a bajar. Y además hay que decir otra cosa, estos costos de CFE son con pérdidas, o sea que además de que le tenemos que pagar la energía más cara, se le tiene que subsidiar de parte del gobierno. Entonces, si no hay una apertura real al mercado de la inversión privada, si no hay competencia y competencia bien regulada, difícilmente vamos a ver bajar el costo de la energía eléctrica, o por lo menos mantenerse, porque recordemos que los combustibles, o más bien estas plantas que requieren combustibles, requieren cada vez más mantenimiento, tienen más fallas. Entonces, si no hay un cambio en la política energética, sí acostumbrémonos a costos más altos de energía y a apagones cada vez más continuos. Sí, Casiopea, ¿qué esperar de las tarifas en el futuro?
Si continuamos con la misma política de que no se va a dejar subir el precio de la electricidad más allá de la inflación, lo que vamos a ver son más pérdidas en CFE porque no se le van a estar reconociendo los costos de generación, porque no se lo va a poder cobrar a los usuarios finales, y vamos a ver un aumento de los subsidios. Entonces, eso necesariamente va a derivar en un deterioro de las finanzas públicas, donde se van a desviar recursos para salvar a CFE en lugar de invertirse en otros rubros que son mucho más relevantes, como por ejemplo el tema de seguridad o el tema de salud con la pandemia que estamos viviendo. Les agradezco mucho su intervención esta tarde en Mega Noticias. Víctor Ramírez, vocero de Plataforma México Clima y Energía, y Casiopea Melgar, experta en temas de energía también. Muchas gracias por estar con nosotros y estamos en contacto conversando sobre estos temas. Gracias. Un gusto saludarlos. Gracias. Igualmente. Gracias, Víctor.